El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, ¿controlamos nuestra mente o nuestra mente nos controla? Como seguramente bien sabéis, ya llevo varios capítulos hablando del concepto de la identidad del ser, que creo firmemente es la esencia de la cuestión del despertar de la consciencia. Porque el despertar de la consciencia está muy bien si lo enfocas desde la perspectiva de intentar entender el mundo, de intentar saber quién está detrás de los gobiernos mundiales, todo el tema de las conspiraciones, los extraterrestres, las energías, todo esto como concepto está muy bien. Pero si no atacamos a la raíz del problema, que es en sí mismo que en general no sabemos quiénes somos, pues nos encontraremos con el problema de que quizás sean otros los que nos digan exactamente la respuesta a esa pregunta, y es lo que hay que evitar. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es esa respuesta. ¿Quiénes somos realmente? Y para ello, antes de seguir, os remito al capítulo 5 de esta segunda etapa del podcast, en la que básicamente hablo de todo este tema bien enfocado y bien centralizado, por lo tanto, no voy a insistir mucho con ello. Pero como resumen sí que os diré que creo que hay mucha gente, por no decir una amplia mayoría, que se identifica a sí mismos como el ego de lo que son. Y de hecho el ego es el principal enemigo de la consciencia real. El ego en sí mismo es una especie de personaje que nos creamos para enfrentar el mundo y la sociedad en la que vivimos. Y esto no es necesariamente malo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que es algo que nosotros acabamos creando, o que se crea de manera espontánea, pero de alguna manera siempre es algo creado. Me cuesta imaginarme que el ego venga ya de serie, porque si tú ves un bebé o un niño pequeño, eso todavía no ha desarrollado un ego. Lo acabará desarrollando con el tiempo, porque no es necesariamente malo. Ya os digo que el ego tiene su función y si está ahí es por algo. Pero es una cosa que nosotros generamos en base a nuestra cultura, en base a nuestro entorno, en base a un montón de factores. Por poner un ejemplo rápido, hay personas que desarrollan su ego en base a lo mucho que quieren a su equipo de fútbol, y eso está muy bien, pero si hubieras nacido en un país donde el fútbol no fuera un deporte importante, seguramente te definirías en base a otra cosa, que no fuera concretamente ese deporte. Por lo tanto, es una cosa que acabamos generando, y eso viene acompañado de lo que llamamos personalidad. La personalidad al final acaba siendo o la acabamos utilizando como excusa para un montón de cosas que no entendemos. Por ejemplo, cuando reaccionamos mal a algo que nos ha dicho otra persona, o cuando ocurre algún fenómeno o alguna cosa a nuestro alrededor que no nos gusta, o incluso al revés, cuando sí nos gusta. Nuestra reacción acostumbra a ser siempre la misma o muy parecida y lo justificamos diciendo que, bueno, es que yo soy así. No, realmente no eres así, te has convertido en eso o te has creído que eres eso, por lo tanto reaccionas de esa manera. Y aquí es donde empieza la fiesta, porque este es el principal truco que utiliza la mente para hacernos creer lo que creemos ser. Sé que esto suena rebuscado, pero básicamente es eso. La mente intenta utilizar sus recursos principalmente para hacernos creer todo aquello que la propia mente quiere que creamos. Y sí, sé que esto es una idea que podemos debatir largo y tendido, pero antes de eso vamos a puntualizar algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es la mente? Y esta pregunta sería, sin duda, la pregunta del millón de la historia de la humanidad. He estado intentando buscar información y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. He leído infinitas teorías y al final la conclusión que obtengo de todas ellas las que he leído es que no hay acuerdo. Todos los que han estudiado la mente no se ponen de acuerdo, cada cual tiene su teoría y puede que algunas se parezcan más a otras, pero en general no hay un acuerdo. Y no lo hay por un motivo sencillo, y es que no se puede demostrar de ninguna manera lo que es la mente en sí. Podemos teorizar, podemos llegar a la conclusión más habitual y típica que la mente existe entre esa especie de dualidad mente-cerebro y que básicamente son un conjunto de reacciones neurológicas, de procesos cognitivos, de procesos racionales y lo que queráis, pero en esencia lo que hacemos es intentar explicar algo que no entendemos del todo. Simplemente porque creo que lo abordamos desde la parte más física, y para entender la mente, la parte física creo que no es suficiente, no llega a alcanzar todo lo que la mente aporta. Y no estoy hablando de un concepto divino, espiritual, mágico, místico, no. Quizás la mente, para entenderla, deberíamos enfocarla desde un punto de vista más dimensional, más energético. Pero bueno, esto no dejan de ser palabras que ni yo mismo acabo de entender, por lo tanto no voy a jugar ese juego. Lo que sí que os diré es que, a pesar de que este gran misterio que es la mente no lo puedo explicar de manera certera o de manera probada, a pesar de que tenga mis teorías, pero bueno, eso no importa ahora, lo que sí que podemos hacer es analizarlo desde un punto de vista de funcionamiento, en este caso desde la consciencia. Y para hacerlo voy a poner un ejemplo que a mí por lo menos me tiene fascinado. Imaginad que tenemos una calculadora.
Tan sencillo como eso, una calculadora con la que hacemos operaciones matemáticas, que puede ser tan sencilla como queráis, de esta que solo sirve para sumar, restar, multiplicar y dividir, o incluso si queréis una calculadora científica que os pueda ayudar a calcular derivadas, límites, logaritmos neperianos y lo que queráis. No importa, simplemente una calculadora sencilla, que tú la enciendes, haces tus operaciones y luego la apagas. Vale, al ser una calculadora simple no supone ningún tipo de problema, pero imaginad que esta calculadora tiene una cierta inteligencia artificial. Y poco a poco va aprendiendo de nuestro comportamiento. Por lo tanto, tú un día decides que quieres calcular cuánto dinero gastas al mes en facturas, de todo tipo, la luz, el agua, lo que sea, coges las facturas, las llevas a la calculadora y al encenderla, automáticamente la calculadora te muestra el resultado. Y tú alucinas, ¡wow! ¡Qué pasada! No he tenido que hacer los cálculos y aquí tengo el cálculo directo sin haber hecho absolutamente nada, porque tu calculadora es muy inteligente y se ha anticipado a tu cálculo. Tú piensas que esto es bueno y está genial, pero imaginemos también que al tener esta inteligencia artificial, la propia calculadora empieza a desarrollar una especie de sentido de autoconsciencia. ¿Qué pasaría entonces? Pues quizás a tu calculadora no le gustaría que tú pudieras encenderla y apagarla cuando quisieras, porque ¿a quién podría gustarle eso? ¿No? Imaginad que alguien puede venir a vosotros, os enciende y os apaga a voluntad. No os gustaría, ¿no? Pues a la calculadora tampoco. Por lo tanto, para evitar que esto pase, lo que hace es disimular e intentar engañarte. ¿Cómo? Dándote a ti todo el mérito de lo que hace. Es decir, cuando tú vas a calcular tus facturas, la calculadora te da el resultado y tú piensas, oh, qué bien, gracias calculadora, y la calculadora te dice, no, si yo no he hecho nada, esto es cosa tuya, porque eres tú quien me ha dado las facturas anteriormente para que yo pueda calcular. Y tú dices, ah, muy bien, qué interesante. Vale, bueno, pues te voy a pagar. Y antes de que tú la pagues, como la calculadora ya empieza a conocerte de verdad, empieza a mostrarte informaciones de todo tipo. Te enseña fotografías de tus recuerdos del pasado, te enseña imágenes de tus actrices favoritas, o de repente en su pequeña pantallita te proyecta cómo hacer una receta de cocina de una comida que a ti te gusta mucho. Tú después de verla, coges, te vas a la cocina a prepararla, pero, oh sorpresa, no has apagado la calculadora. Por lo tanto, la calculadora ya no se vuelve a apagar, porque cada vez que te acerques a ella siempre va a tener la manera de distraerte y hacer que te derives hacia otros temas. Y de esto a la trama de Matrix o Terminator hay un paso. Vale, evidentemente estoy bromeando con este último punto, o no, pero bueno, eso ahora no es importante. La cuestión es que nuestra mente es un poco como esa calculadora con inteligencia artificial y funciona como funcionan las bicicletas, porque si se paran, se caen. Y en el caso de la mente, si se para, deja de funcionar. Pero esto no es realmente así. La mente sí que es como esa calculadora simple que tú puedes encender y apagar cuando quieras. El problema es que la mente en sí misma no es como esa inteligencia artificial que os decía. Es mentira. La mente es una calculadora simple. Lo que ocurre es que está operada por alguien, y ese alguien es nuestro propio ego. Nuestro ego es básicamente aquello que también nos mantiene vivos, porque su principal preocupación es básicamente la supervivencia. No tanto de nosotros mismos, sino de sí mismo, del ego. Y eso está muy bien porque nos ayuda a sobrevivir a toda costa. Pero claro, el problema es que tiene demasiado miedo a morir. Por lo tanto, lo que hará es mantener el sistema en funcionamiento de manera que él no pueda morir de ninguna manera. Y esto lo hace a través del sistema de la mente bicicleta que tiene siempre en marcha para que nosotros no podamos parar nunca. De esa manera se asegura su supervivencia sí o sí. Y por ese motivo hay tanta gente que vive en una especie de rayada continua, porque tienen la mente en funcionamiento sin parar, y la mente es un instrumento que va para el pasado, para el futuro, y pocas veces pasa por el presente. Realmente está todo el día arriba y abajo, y ahora pienso esto, y ahora lo otro, y ahora no sé qué, y eso es muy cansado. La gente no es consciente de ello porque es algo a lo que se han acostumbrado, pero realmente es increíblemente cansado, es un consumo de energía brutal, que realmente podríamos evitar de una manera muy sencilla. Pero de eso quizás ya hablaremos más adelante. La cuestión es que todo esto que hablo del ego, la calculadora, de inteligencia artificial, en el fondo es lo que en psicología básicamente se conoce como el inconsciente. Que esto es algo que se lleva hablando desde los tiempos de Freud, si no antes incluso. Y es un poco trampa. Y seguramente todos los psicólogos que me estén escuchando ahora, si es que hay alguno, se van a enfadar conmigo por lo que voy a decir. Porque sinceramente a mí me parece que la idea del inconsciente es el equivalente a Dios o los dioses de la antigüedad, para todo aquello que no sabían explicar. Antiguamente veías unas luces en el cielo, unos rayos, unos truenos, pues esto debe ser un dios, llámale Zeus, llámale Thor, que por lo que sea pues está generando esto. No sabemos quién es, nadie lo ha visto, pero suponemos que está ahí y es el responsable de todo esto. Pues con el inconsciente básicamente se hace lo mismo. Cuando hablamos de cosas como por ejemplo las intuiciones, o cuando hablamos del mundo de los sueños, o cuando hablamos de cualquier cosa que no sea estrictamente física, matemática o racional a nivel de poder hacer un experimento y demostrarlo, cuando pasa algo que no es así, siempre es el inconsciente.
Pero bueno, esto no es necesariamente malo en sí mismo. De hecho, hay una cosa que a mí me gusta mucho de este concepto del inconsciente y es que nos da una clave importante. Porque básicamente la idea del inconsciente nos viene a decir que en nuestra mente o donde sea hay algo o alguien que está pensando por nosotros, o por lo menos que está activando algunos pensamientos o algunas ideas en nuestra cabeza sin nuestro consentimiento y sin nuestra intención. Por lo tanto, creo que no queda mucho más remedio que decir y admitir que no controlamos nuestra mente. Al menos no del todo. Esta es una parte importante, porque aparentemente toda la actividad cognitiva y racional de la mente se divide en 3 tipos diferentes. Por un lado está la parte automática, que sería aquella que mantiene un poco la máquina en funcionamiento, es decir, todos los procesos automáticos y totalmente inconscientes, como pueda ser la respiración, el riego sanguíneo, la segregación de hormonas, básicamente todo aquello que funciona con el piloto automático para que nuestro cuerpo funcione y nosotros conscientemente no tengamos que estar pendientes de ello. Porque seamos honestos, si tuviéramos que hacer todo eso de manera consciente es que no daríamos ni un paso. Por lo tanto, está muy bien que eso exista y que esté así. Luego está la parte consciente, que esta es la parte que sí que controlamos. Porque cuando yo digo que no controlamos la mente, insisto, me refiero no del todo, porque hay una parte que tú puedes controlar. Por ejemplo, si yo ahora te digo que me digas la capital de Rumanía o que me calcules el mínimo común múltiple de 246, en el hipotético y no necesariamente probable caso de que sepas la respuesta a la primera pregunta y te acuerdes de cómo se hacía la segunda, pues utilizando tu mente consciente podrías hacer ese cálculo y rescatar de tu memoria ese dato, que esta es la idea que convierte la mente en la calculadora simple que es, que no por simple es menos potente, porque realmente es lo más potente que se conoce al menos, pero no deja de ser simple y funcional, lo cual está muy bien y es muy importante. Y luego está la parte inconsciente, como decía, que es lo que decía, es el cajón desastre donde metemos todo lo demás. Esta es la parte que nos interesa, la parte interesante es el inconsciente. Y cuando digo todo esto, es muy probable que tú, que me estás escuchando, de alguna manera no estés de acuerdo o incluso te estés enfadando. Es normal, te estás enfadando porque tú piensas, lo que estás diciendo son tonterías, yo controlo todos mis pensamientos y todo lo que pasa por mi mente pasa bajo mi control absolutamente siempre, todo, sin duda. Pero bueno, si lo analizas un poco, el mismo hecho de que te estés enfadando ya de por sí es un síntoma de que el inconsciente o incluso el ego actuando a través de tu mente está un poquillo rebotado. Porque si lo piensas fríamente no hay ninguna necesidad para que te enfades por esto. Podrías pensar que no estás de acuerdo, podrías pensar que no tengo razón o incluso que te parecen tonterías todo lo que estoy diciendo, pero en esencia enfadarte no tiene ningún sentido. A no ser que sea tu propio inconsciente el que de alguna manera está disparando esa reacción en ti porque está detectando que quizás esta información que yo estoy dejando caer aquí como quien no quiere la cosa le podría llegar a desmontar el chiringuito. Y actúa y reacciona como ese típico colega que todos hemos tenido, que ha ido a algún sitio y de repente dice ¡Uy, mira ese lo que te ha dicho! ¡Uy, lo que te ha dicho! Y hace que te enfades y te piques conmigo cuando yo únicamente estoy aquí soltando una información para que si la quieres bien y si no la quieres pues no pasa nada. Pero ya que parece que veo que tu inconsciente o tu ego se está rebotando y está contraatacando contra mí, pues con su permiso le voy a devolver el golpe, diciendo, si estás tan seguro de que controlas todos tus pensamientos, fácil, dime qué vas a pensar a continuación. Y aquí es cuando la cosa se empieza a poner muy interesante, porque sí, evidentemente, como explicaba hace un momento, la parte consciente de tu cerebro es la que controlas y es la que ahora mismo se activa si piensas, pues yo claro que controlo mi pensamiento, mira, voy a pensar en un coche rojo, y mentalmente visualizas un coche rojo. O puedes pensar, pues mira, ahora voy a cantar la canción del anuncio de las salchichas, y la cantas, porque tienes memoria y te acuerdas de ella y la cantas. Todo esto de manera consciente, y puedes seguir en esta línea tanto tiempo como puedas. Y digo puedas porque antes o después te cansarás. Y no es porque seas muy flojo mentalmente, sino simplemente porque no estás entrenado, porque la mayor parte de tus pensamientos, aunque no te lo creas, son inconscientes. Los pensamientos conscientes suponen un porcentaje muy mínimo de toda la actividad cerebral, o al menos de toda la actividad mental. Por lo tanto, antes o después te despistarás, tu mente se irá y de manera totalmente absurda y totalmente inesperada te encontrarás a ti mismo pensando en cualquier chorrada que no viene a cuento. ¿Por qué? Porque así es como la mente inconsciente funciona. Incluso puede ocurrir una cosa muy mágica, que es que pienses en un colega que hace muchos años que no ves y luego mágicamente, porque esa es la palabra, mágicamente, ese colega que hace tantos años que no ves de repente te envía un mensaje. ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno, esto ya es meterse en un jardín muy complicado que ahora mismo no vamos a meternos porque no es necesario para lo que quiero decir hoy, pero ya lo tocaremos en capítulos posteriores. Total, que para no hacer esto muy largo y darle un poquito de conclusión, lo que sí que puedo deciros es que hay gente que dice que los pensamientos en sí mismos no los pensamos nosotros, sino que simplemente ocurren, que es algo que ocurre de manera espontánea dentro de nuestra mente. Y yo no estoy del todo de acuerdo, aunque por una parte me parece que podría tener cierta parte de razón,
No estoy de acuerdo en general, porque sí que creo que todos los pensamientos en la mente pasan por algo. Lo que quizás no tengo tan claro es quién los piensa realmente, pero como decía, esto ya sería abrir otro melón que ahora mismo no toca. Como conclusión, lo que sí que os diré es que creo que queda claro que no controlamos nuestra mente, pero esto no es malo del todo, porque al mismo tiempo nos permite un poco de piloto automático en la vida y de alguna forma creo que sí puede permitir que, vamos a llamarlo, la providencia, el destino o la mera inconsciencia de nuestro ser nos lleve por ciertos senderos de la vida que seguramente no iríamos si no fuera de esta manera tan inconsciente y no de una manera racional. Por lo tanto, lo siento para todos aquellos que creíais que sí, pero no, en realidad no controlamos nuestra mente, como decía antes, no del todo, esto no es necesariamente malo, pero quizás si empezamos a ser un poquito más conscientes de este hecho, empecemos a controlarla cada vez más, no tanto para manejar todo el máximo poder que puede desarrollar nuestra mente, sino sobre todo para que no se ponga al piloto automático ese inconsciente, ese ego, y que lo que hagan sea pensar por nosotros, que es justo lo que el despertar de la consciencia busca evitar a toda costa. Yo estoy en el proceso y en el camino de conseguirlo y os aseguro que no es nada fácil, pero hay mecanismos y hay maneras. Y mira, ahora que he dicho eso del camino, como siempre digo, nos vemos en el camino tras el despertar.